Bien, pues sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio que tiene lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en el cual la Ciudad de México es la ciudad invitada, además de que Argentina es el país invitado. Y bueno, a propósito de que la ciudad tiene en esta feria un lugar importante, hemos querido homenajear, recordar a los escritores más importantes de nuestra ciudad y sobre todo a los escritores, a las escritoras y los escritores que le han dado eh, identidad a nuestra urbe, que han contribuido a que la entendamos mejor, que se han vuelto parte de la biografía de esta megalópolis. Y tomando en cuenta que este año 2020 se cumplen 10 años de la muerte de Carlos Monsiváis, pues es evidente que teníamos que hablar de Monsiváis de una forma muy especial. Lo haremos en distintos conversatorios donde hablaremos del papel de Monsiváis en distintos terrenos de la historia de la vida de la Ciudad de México, tanto en lo que se refiere a la cultura, a las artes, a la literatura, pero en esta ocasión hemos querido convocar a una mesa redonda virtual para hablar en torno al tema que le hemos puesto a esta mesa, que es el papel de Monsiváis en la lectura de los movimientos sociales que han dado rostro a la actual Ciudad de México, el papel de Carlos Monsiváis como participante, como militante de esos movimientos sociales y también hay que decirlo como crítico de esos movimientos sociales. Por eso esta mesa se llama Entrada Libre, que fue el título de uno de los libros más importantes de Carlos Monsiváis, precisamente sobre este tema, el papel de los movimientos sociales en la transformación de la realidad, de los movimientos sociales de distinto signo y de todo tipo de orígenes y procedencias. Para platicar de todo esto, nos da muchísimo gusto tener en esta mesa a una invitada y tres invitados a los que queremos mucho, de los que hemos aprendido toda la vida, al menos mi generación así lo hizo, al mismo tiempo de aprender aprender de Monsiváis, aprendimos de quienes estuvieron a su lado, de quienes fueron partícipes de esos movimientos cronicados, visibilizados por Monsiváis. Nos acompaña Marta Lamas, destacada antropóloga mexicana, precursora de los movimientos feministas del México contemporáneo, fundadora de múltiples publicaciones, revistas, una de ellas determinante, bueno, todas determinantes, pero una que es un poco un partaguas, que es FEM en 1976, y que sería un espacio en torno al cual se comenzarían a organizar los primeros movimientos feministas del México del fin de siglo, podríamos decir. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Por supuesto, Marta ha escrito muchísimos libros sobre el feminismo, sobre las luchas de las mujeres, y pues no podríamos imaginar conquistas tan importantes como el derecho al aborto en la Ciudad de México, por ejemplo, sin esas batallas pioneras en las que participó de forma determinante Marta Lamas. Bienvenida, Marta. Nos acompaña Gracias. también Alejandro Brito. Él es historiador, periodista, director fundador de Letra S, en su versión del suplemento periodístico que leemos periódicamente en la jornada, pero también de la organización Letra S, que es sin duda un espacio fundamental en la actual, vigente como nunca, en la construcción de las batallas y en la consecución de derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Esto desde hace ya pues, ¿qué será, Alejandro? ¿Cuántas décadas lleva Letra S? 25 años. 25 años, así es. Alejandro Brito, igual que Marta, igual que nuestros otros invitados, participó de estas batallas en la génesis de esas iniciativas, de estos proyectos, con Carlos Monsiváis de forma muy cercana, y esto implica pues también poder hablar
de ese componente fundamental de la trayectoria de Carlos Monsiváis. Está también entre nosotros Óscar Moreno. Óscar Moreno, él es un activista, promotor cultural, que fue partícipe de la fundación del Consejo Estudiantil Universitario, también, por supuesto, representante de esa generación que tiene como espacio fundacional el terremoto del 85, pero que después, además del CEU, también participó en luchas tan importantes como la fundación del Consejo Juvenil Metropolitano, la lucha contra el autoritarismo policiaco y, por supuesto, todas las luchas políticas que siguieron a este periodo. El plebiscito por la democracia en la Ciudad de México en el 93, la lucha por la paz con dignidad tras el surgimiento del ZLN, la conquista del gobierno democrático de la Ciudad de México en el 97, y bueno, y tantas otras coyunturas. Óscar desde entonces ha estado ahí, y por supuesto, además, hay que decirlo, en un movimiento que fue para Carlos muy importante, que es el CEU. Y bueno, con una biografía que se emparenta también, está Fabricio Mejía Madrid, uno de los más importantes escritores mexicanos de nuestros tiempos, novelista, ensayista, autor de una docena de obras literarias, donde la realidad mexicana suele ser el eje temático, suele ser una línea transversal. Particularmente Fabricio, además de ser analista, político, articulista en distintos medios, ha escrito recientemente sobre el papel de la obra y el pensamiento de Monsiváis en el México que estamos viviendo hoy. Además, por supuesto, de algo que para Fabricio, me atrevo a decir, creo que es muy importante en términos vitales, que es las lecturas, la reflexión, el recuerdo sobre el terremoto del 85, un tema también muy importante para Carlos Monsiváis. Y bueno, dicho todo esto, ¿está Monsiváis entre nosotros? ¿De qué maneras está? ¿Cómo contribuyó Monsiváis a darle desde la sociedad civil, desde la sociedad que se organiza, como lo definió en Entrada Libre, cómo contribuyó Monsiváis a que estemos donde estamos? Un poco sería esa pregunta. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué aprendieron de su obra, de su acompañamiento, de su amistad? No sé si quieren comenzamos con Óscar Moreno. Adelante, Óscar. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí y en compañía de Marta, Fabricio y Alejandro Brito, todos ellos muy queridos para mí. Y también de Inti Muñoz, hay que decirlo, la verdad, hay que aceptarlo. Muy bien. Carlos Monsiváis, como cronista de los movimientos sociales en nuestra ciudad, en nuestro país, es al estilo del nuevo periodismo norteamericano, no un cronista distante, no un observador lejano a los acontecimientos, sino muy metido, muy presente, muy comprometido con los asuntos, a veces a su pesar, porque siempre con un grano de sal, siempre en guardia, con un fino escepticismo ante los acontecimientos, pone condiciones, es difícil, pero termina cediendo a la seducción que muchos de los movimientos que narra le presentan, ¿no? Se deja seducir por estos movimientos. Esto es muy claro en el 68. Carlos y el equipo con el que él trabaja en la cultura en México, el suplemento legendario de la revista Siempre, con Sergio Pitol, con José Emilio Pacheco, con Juan García Ponce y con Fernando Benítez, con Elena Poniatowska también y otros muchos. Están, antes incluso de que estalle el movimiento del 68, están atentos a lo que sucede en todo el mundo y están publicando sobre ello y están reflexionando sobre ello. Llama la atención que publican a Stokely Carmichael el movimiento
el ala más radical del movimiento de liberación de las comunidades afroamericanas, en contraste con el de Martin Luther King, está en las páginas de este suplemento, están en París, están pendientes de lo que sucede en Berlín y en Praga, y están hablando de ello, están publicando sobre ello, y están siendo leídos por muchos de los muchachos que pronto van a jugar un papel decisivo en el movimiento del 68 en México. Y cuando comienza este movimiento, pues también hacen la crónica de lo que está pasando desde esas páginas. Es un momento en el que hay muy pocos espacios para decir la verdad. La prensa está férreamente controlada por el gobierno y la censura es avasalladora. La unanimidad en torno al presidente, al autoritarismo del régimen en los medios de comunicación solo se rompe por escasos medios como La Cultura en México, y ahí está Monsiváis. Todos los colaboradores del suplemento también forman parte de la Asamblea de Artistas e Intelectuales que hace suyas las demandas de los estudiantes. Y en ese momento ellos hacen claridad al decir, son los estudiantes los que están defendiendo la legalidad frente a un gobierno que al reprimirlos, que al atacarlos, la viola flagrantemente, ¿no? Que viola preceptos constitucionales básicos como el derecho de reunirse, el derecho de expresarse, el derecho de manifestarse, y son los estudiantes los que salen a defender estos principios constitucionales. Bueno, creo que este punto de partida eh, hace mucha claridad sobre la actitud que asumió Carlos Monsiváis en procesos y fenómenos posteriores. El CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, en 1986 marcha al Zócalo, hace su primera manifestación al Zócalo, y en la desembocadura está Carlos Monsiváis, está apuntando que viene Maldita Vecindad, un grupo de ska muy querido por los muchachos, tocando arriba de un tráiler, y dice que la música de la Maldita se pierde en la multitud y se recupera, cuando de pronto le pide a uno de los chicos del CCH Azcapotzalco, que viene marchando detrás de la Maldita Vecindad, que se acerque, porque están preparando con Neus Expresate la publicación de un número de cuadernos políticos dedicado a ese movimiento. Y entonces saca la pluma y su libreta para dar el teléfono de Neus Expresate, y los muchachos del CCH Azcapotzalco creen que Monsiváis está dando autógrafos. Y entonces, entre seguir a la Maldita Vecindad y agolparse en torno a Carlos Monsiváis para ver si consiguen un autógrafo, no hay discusión. La manifestación se desvía de su curso natural y se dirige hacia donde está Carlos Monsiváis para conseguir un autógrafo. Así de importante era su presencia. Así es, de hecho, hay que recordar que en 1968 Carlos Monsiváis ya es muy conocido. O sea, en realidad, un componente de la presencia de Monsiváis y de la vida de Monsiváis es que tiene al público, a los públicos muy diversos ahí, que lo conocen, lo han escuchado desde que participa en el programa de radio de los niños catedráticos. Estas convicciones que Monsiváis va construyendo en sí mismo a lo largo de su vivencia, de su militancia, de las cosas que narra, de las que es testigo, las cosas que escribe, conforman, a fin de cuentas, una noción política, un ideario, una suerte yo casi le diría, una suerte de teoría de cómo debe ser la política. Es una noción bastante integral de la cultura política con la que él procura después caminar, hacer política, influir, proponer, y es una cultura política que se funda en primer lugar obviamente en una noción de izquierda, pero es también una noción política que debe ser para existir laica, liberal, plural, y en la que tiene un lugar muy importante
tienen un lugar muy importante, la lucha por los derechos de quienes son diferentes, de las minorías, de los oprimidos, y ahí aparecen el feminismo y las luchas por los derechos de la diversidad sexual de una forma muy importante, y Carlos es pionero en visibilizar lo que ocurre. En el caso de los movimientos por los derechos de la diversidad sexual, participa de muchas maneras. En el caso del feminismo, como Marta Lamas ha relatado, Carlos Monsiváis es un importantísimo impulsor y aliado. ¿Qué significó la presencia de Monsiváis? ¿Qué había antes? ¿Qué hubo después? ¿Cómo influyó Monsi? A ver, creo que en términos temporales, el viaje de Carlos a Londres en 69-70, ¿no, Alejandro? Él va a descubrir ahí el feminismo. 71, ¿no? Creo. 71. ¿71? Sí. No, antes. 70. 70. Porque él en Londres descubre el feminismo y él descubre esto que dice Inti, de la visión de lo personal es político, que era el gran lema, el gran eslogan del feminismo en ese momento, y que Carlos lo reconoce, se apropia de él, y desde el momento en que regresa, él le va a dar al feminismo no solamente un espacio en el suplemento de la cultura en México, sino en su propio ser y en su propio pensar. Él, tenía esta voracidad por leer, ¿no? Y cada vez que iba a Estados Unidos regresaba con la maleta llena de libros y de películas y luego de CDs, ¿no? Y él va a empezar a traer esos libros de ese feminismo de la segunda ola, y desde muy temprano él va, a convertirse en una referencia teórica del movimiento, que es algo bien interesante. Él va a dar una conferencia muy importante en la Casa del Lago en 1972 sobre el sexismo en la literatura mexicana, en donde hace la mejor definición de sexismo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Y en donde además, las hordas de feministas que estábamos allí alrededor, le vamos a pedir esa conferencia, ¿no? Para luego mimeografiarla. Nosotros también dábamos con el tema del mimeógrafo, Oscar, ¿no? En nuestra primer reunión del movimiento feminista, que fue a finales de 72, ¿no? Para mí el movimiento arranca a finales de 70, y justamente en el suplemento de La Cultura en México se publica el artículo de Marta Acevedo, y el mismo mes, en septiembre, el artículo de Rosario Castellanos en Excelsior. Esos dos son los dos puntos de arranque, ¿no? Y a partir de ese momento, todo 71, ¿no? Carlos va a estar metiendo en el suplemento artículos y reflexiones muy de este feminismo estadounidense, Kate Millett y demás, ¿no? Va a cubrir la llegada de Susan Sontag a México en 71, y en 72 él va a escribir este artículo fundamental. Pero no solamente eso, o sea, va a seguir pensando y va a seguir escribiendo, y en su escritura nos va a ir ofreciendo estos conceptos que no nos llegaban fácilmente él, porque era un viajero empedernido para el consumo, ¿no? Consumo intelectual. Y él nos va a ir trayendo a las autoras feministas, ¿no? Y digo nos va porque, tenía muchas amigas, no solamente estaba yo, ¿no? Estaba Nancy Cárdenas, estaban varias mujeres que lo rodeaban y a quienes les interesaba el feminismo. Y Carlos va abiertamente a pronunciarse, ¿no? Todo el tiempo. Es más, el primer congreso feminista que hace esta nueva ola del feminismo, que va a ser en 1994, o 74, ya no me acuerdo, aquí lo traigo, hace un texto precioso que se llama Alabemos Ahora, y que es todo un repaso de las distintas figuras de mujeres que dieron batallas políticas importantísimas en México, ¿no? Y en donde él va diciendo, alabemos ahora a las maestras que durante la cristiada fueron violadas, les cortaron la lengua o las orejas y les hicieron esto, y alabemos ahora
a Juana Belén Gutiérrez, ya la vemos ahora, o sea, se va a ir haciendo toda una recuperación histórica. Y va a escribir, ahora sí que de todo, pues, ¿no? ¿No? O sea, va a escribir sobre la violencia hacia las mujeres, va a escribir sobre las representaciones culturales de las mujeres. Y aparte, bueno, se va a convertir en la palanca que teníamos las feministas un poco para que la prensa pusiera sus ojos en torno a nosotras. Es decir, de los primeros eventos que organizamos, le pedíamos que él fuera orador y la prensa llegaba y a quien entrevistaba y a quien le hacía caso era Carlos, ¿no? O sea, había una necesidad, digamos, de nosotras, de los distintos grupos feministas, de dar a conocer nuestra postura, y él fue no solamente un vocero, sino un gran representante en ese sentido, ¿no? Y eso fue, digamos, los primeros años de 70. Yo creo que es hasta 76, ¿no, Alejandro? Que ya empieza el FAR y Lambda. 78. 78, ¿sí? Pero esos primeros años, el tema sí fue mucho más el feminismo. Ya después hubo una alianza, hicimos muchas cosas juntas feministas con gays, pero los primeros años de 1970, Carlos fue el aliado más comprometido, más ilustrado y además más famoso. Tú lo decías, y ya era famoso. Es decir, cuando yo estuve en el movimiento 68, íbamos a oír a Monsiváis, que estaba en la zona rosa, en el café, el Tirol y el Bellinghausen, y íbamos como groupies a escucharlo, ¿no? Entonces, ya para los 70, pues era un personaje que nos hacía caso, que nos tomaba en cuenta políticamente, y luego ya vino la alianza con el movimiento homosexual, Alejandro. Sí, Alejandro, ¿qué nos platicas un poco en ese mismo terreno y en esa confluencia que platica Marta? Mira, yo creo que Carlos fue un interlocutor de muchos movimientos sociales emergentes que a él entusiasmaron. El movimiento feminista fue uno y el movimiento de la diversidad sexual también. Y Carlos lo que le preocupaba es que hubiera un esfuerzo de reflexión y análisis a la par en que se estuviera actuando, que se estuvieran llevando a cabo, impulsando acciones, ¿sí? Como bien dice Marta, él estaba en 70, 71 en Londres y desde ahí vio cómo el avance de esos movimientos en Europa, pero particularmente en Gran Bretaña, y le entusiasmaba mucho ver que ya en esos países había grupos de mujeres y de gays y lesbianas formados que estaban creando, que estaban teorizando, que estaban cuestionando teóricamente todas las bases o fundamentos de machistas y del patriarcado a nivel de la familia y a nivel social y a nivel político, ¿no? Entonces Carlos quería ver que también hubiera un tipo de reflexión así en México, y cuando surge la primera, digamos, intento por organizar a gays y lesbianas que llevó a cabo Nancy Cárdenas, muy amiga de Carlos Monsiváis, ¿no? Pues Carlos estaba en Londres, pero desde ahí le manda materiales a Nancy de todo lo que se estaba produciendo en Inglaterra. Y cuando llega a México, bueno, pues ya venía con ese entusiasmo y le entusiasma mucho los primeros esfuerzos de organización, ¿no? Los primeros grupos en México fueron en 78, se dieron a conocer precisamente hablando del 68, que fue, digamos, como el movimiento que generó muchos de estos otros movimientos emergentes sociales de los 70, ¿no? En el 10º aniversario sale un contingente importante de gays y lesbianas por primera vez en el país, ¿no? En una marcha política, hacen su presencia y su irrupción política ya como un movimiento formado. Y en 79, a partir de 79, se hacen las marchas del orgullo gay, de la liberación homosexual y ahora de la diversidad sexual, ¿no? Y Carlos lleva una relación, como decía Oscar, es
también fue muy crítico, ¿no? Nunca fue, Carlos no fue complaciente, pero para nada. Cuando no le parecía una cosa, lo decía, y eso me parece que es lo define mucho a Carlos, ¿no? Eso es muy coherente en su posición, ¿no? Y con el movimiento de la diversidad sexual también. Entonces fue, digamos, una relación tirante, pero Carlos siempre apoyó todos estos esfuerzos, apoyó mucho de los eventos culturales, ¿no? E incluso quiso formar un grupo de reflexión a principios de los 80, un grupo de reflexión en donde confluimos músicos, activistas, periodistas, sociólogos, etcétera, convocados por Monsiváis para reflexionar sobre la cuestión gay, que así es como se decía entonces, ¿no? Y él le puso el crochet Guevara, ¿no? Porque Carlos ya ves que tenía mucho sentido del humor y esa es otra de sus características de él. Nunca fue solemne, siempre fue pues muy desmadroso, digámoslo, ¿no? Le puso el crochet Guevara, ¿no? Desgraciadamente vino la pandemia del SIDA en el 82, en el 83 fueron los primeros casos en México, y pues ese primer intento se disolvió porque decía Carlos, ¿qué caso tiene que nosotros nos reunamos aquí para reflexionar teóricamente cuando afuera tenemos que enfrentar un problema que se viene muy grave de salud, sobre todo entre la población homosexual? Entonces se disolvió, pero Carlos siguió muy comprometido, ¿no? Yo creo que él fue el primero en hablar de homofobia en México. Él dijo y creo que mucho de lo que le importaba a Carlos es la lucha cultural o el combate cultural contra la intolerancia, ¿no? Él decía que era fundamental para que el país avanzara civilizatoriamente, ¿no? Y en el caso de la homofobia, que era digamos, una de las expresiones de esa intolerancia, decía que el término que era se había acuñado muy recientemente, ¿no? Que en el transcurso de que arraigara en el país, ese iba a ser un indicador del proceso civilizatorio en México, ¿no? Y bueno, y ahora lo estamos viendo. Carlos fue muy, digamos, dijo muchas cosas que ahora se están cumpliendo, que ahora lo estamos viendo. Él fue pionero de muchas cosas. Y pues bueno, publicó muchos desplegados, o varios desplegados contra las redadas contra homosexuales y lesbianas, ¿no? Conjuntó firmas importantes como Juan Rulfo, incluso Octavio Paz, y intelectuales, Elena, por supuesto, intelectuales de ese tamaño, que condenaban esas redadas, ¿no? Y pues el último tema que tocó Carlos, bueno, uno de los temas que tocó Carlos fue el de los crímenes de odio, que ahora estamos luchando porque esté en la agenda pública, pero Carlos fue el primero en hablar. Cuando asesinaron a la activista de lucha contra el SIDA, Francisco Estrada Valle, y formamos la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, Carlos nos acompañó en las primeras conferencias de prensa que dimos junto con la madre de Francisco Estrada, estuvo en la ceremonia que se hizo en homenaje a Francisco Estrada. O sea, su compromiso no tenía cuestionamiento, ¿no? Carlos lo asumió a fondo y fue un interlocutor muy lúcido, muy válido y del que aprendimos mucho. Fabricio Mejía, hace poco escribías que Monsi inventó la sociedad civil, al menos del México contemporáneo, del México que nos ha tocado vivir, cuando menos a los que estamos aquí en esta mesa. Octavio Paz, perdón, acusa en toda la izquierda mexicana una complicidad, un silencio cómplice con el socialismo soviético, con el bloque de la URSS, acusa complicidad con el autoritarismo, la violencia. Y Monsiváis dice, no, o sea, en efecto la izquierda debe ser autocrítica, pero Octavio Paz no ve que hay otra cosa en construcción
y es un mosaico de movimientos feministas, ecologistas, de la diversidad sexual, de sindicalistas independientes, que leen, por cierto, Octavio Paz, y que tienen una claridad una claridad y una convicción muy importantes en torno a la pluralidad, y que tienen además como eje principal la lucha por la democracia, por las libertades. ¿Ves ahí un poco el punto de partida de esta noción de sociedad civil, de sociedad que se organiza y cambia las cosas? Sí, yo creo que hay que contextuar este debate que tiene con Octavio Paz. Lo tienen desde el 72 en las páginas de La Cultura de México, a partir, digamos, de las declaraciones de Carlos Fuentes sobre que hay que apoyar a Luis Echeverría porque si no habría un golpe de Estado como en el resto de América Latina, y se arma un debate que ellos protagonizan, y la postura de Monsiváis es muy clara desde entonces. Habla de la sociedad civil ahí desde el 72, ya con ese término, digamos, que es un término que él inventa, que no está tomado, digamos, tal cual ni de Max Weber ni de Gramsci, sino que es un término que él inventa para denotar el juicio moral que existe en todo ejercicio político. Él está, digamos, hay que ubicar a Monsiváis en el sentido como el gran deslegitimador del nacionalismo revolucionario, que tiene dos caras, digamos. Una parte es el ejercicio de la dominación política del partido único, del PRI. Solo puedes salir a la calle si eres convocado por uno de sus sindicatos o por el presidente de la República, y eso es lo que estará en juego con la aparición de los estudiantes en 68, un poco antes, unos 10 años antes, con la aparición de los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, pero esa es una de las caras. La otra de las caras es el nacionalismo revolucionario simbólico, el nacionalismo revolucionario que justifica el partido único, la excepcionalidad mexicana, como le llamaban, que es una cosa que Octavio Paz mantuvo hasta el final. En el encuentro Vuelta del 89, transmitido por televisión, Octavio Paz sigue hablando de la especificidad mexicana y se niega a comparar al Partido Único Mexicano con los partidos únicos de la Unión Soviética, de Hungría, de Rumania. Y ahí, digamos, es mucho más contradictorio Octavio Paz que Monsiváis. Esa polémica acaba en dos frases, ¿no? Cuando Paz le dice a Monsiváis, usted es un hombre de ocurrencias, y Monsiváis le contesta, usted es un hombre de fórmulas. Creo que ahí Monsiváis no se equivocaba con Paz, que siempre trató de que la realidad se ajustara a lo que él quería y no asistía a lo que ahora llamaríamos la praxis de la calle. Ahí, digamos, la idea de deslegitimar el nacionalismo revolucionario, las herramientas de Monsiváis son, por una parte, la ironía, y por otra parte, burlarse, digamos, de lo que ellos mismos dicen de su quehacer en el gobierno, de los curas o de los gobernadores, de los presidentes municipales. Y por otra parte, la otra herramienta es acudir a la calle y tratar de leer en estos movimientos cuál es el futuro de un país que no sea el del nacionalismo revolucionario. Y lo encuentra en este término de la sociedad civil, que es, por supuesto, no solamente la aparición del cuerpo en el espacio público, como todas estas cosas que relatan Marta y Alejandro, sino también de un discurso que legitima la autodeterminación sobre los cuerpos, sobre qué hacer con tu cuerpo. Y ahí es donde se rompe digamos, el reparto de lo importante en la cultura mexicana. Si yo tuviera que definir en una palabra a Monsiváis, sería como un estratega cultural, en el sentido que reordena absolutamente todo lo que decimos sobre lo sensible, sobre lo que es político y sobre lo que es moral.
esta concepción de la sociedad civil como un espacio de deliberación moral, de toma de decisiones en términos morales. Cuando Monsiváis habla de los brigadistas del terremoto de 1985, dice dos cosas. Una, bueno, es una generación básicamente pasiva que de pronto, frente a la fatalidad, tiene que tomar una decisión ética, la de participar, ¿sí? La de ir a los escombros, la de tratar de rescatar a quien se pueda rescatar y la de tratar de poner de pie nuevamente esta ciudad. Y hay una oportunidad organizativa y las dos cosas esa generación las asume. Hay allí una decisión moral. También es Carlos Monsiváis muy atento en la valoración del avance o el retroceso o la falta de avance en términos de la disputa cultural, de los sentidos que definen la acción de la gente, la acción de esa sociedad civil. Yo recuerdo una reunión en un local de Virginia Sánchez Navarro, Cuarto Creciente, muy cerca del Zócalo, con toda la red feminista que cabía en una sola habitación y que estaba muy desmoralizada por su falta de capacidad de convocatoria y una a una, todos sentados en círculo sobre la alfombra, muy hippies, fueron diciendo, mea culpa, no podemos convocar a las masas, la gente no responde, y al final de toda la ronda, Monsiváis dijo, no están tomando en cuenta el éxito en el cambio de mentalidades que el feminismo ha tenido. El movimiento feminista es el movimiento más exitoso en términos de colocar sus temas en la agenda pública, en la deliberación de esa sociedad civil, y creo que de allí nos fuimos con otra perspectiva completamente diferente al hacer el balance de la correlación de fuerzas. Teníamos un triunfo cultural, aunque no teníamos a las masas en la calle en ese momento. Bueno, las hemos tenido antes de entrar a este confinamiento con la impresionante huelga general de mujeres que vivimos. Ese era otro momento y sin embargo Carlos estaba muy atento a el cambio en las mentalidades, ¿no? Después de la huelga del CEU, a las asambleas del movimiento siempre llegaron desde su gestación a hacer uso de la palabra grupos de la sociedad que estaban en resistencia, que tenían algo que denunciar, etcétera. Era parte del performance asambleario, dar un punto en la orden del día para que la gente se pudiera expresar. Así que la gente se sabía el caminito y un día llegaron unos chicos de Ciudad Nezahualcóyotl a platicar con nosotros que habían sido atacados a balazos por la policía. Habían hecho un concierto de rock que hacían todos los sábados en el cruce de las calles Cama de Piedra y Sopilote Mojado, en la colonia Benito Juárez, a unas 4 cuadras del Palacio Municipal. Y llegó un gran convoy de la policía, los agarró a balazos, tenían 12 heridos de bala, tenían 70 detenidos y pedían solidaridad. Yo le platiqué a Monsiváis lo que había pasado, lo encontré al sábado siguiente en el Tianguis del Chopo y a partir de ese momento Carlos se involucró, estuvo con nosotros en Ciudad Nezahualcóyotl. Hubo una coalición entre el movimiento estudiantil del Politécnico, el Consejo Estudiantil Universitario, por lo menos nuestra corriente, y los muchachos de Neza. La verdad es que a la ultraizquierda no la invitábamos. Cuando había peligro de violencia no queríamos tener un ultra a nuestro lado. Íbamos solamente con la gente en la que pudiéramos confiar, así que la ultra no estaba invitada ni al zapatismo, ni con los chavos banda de Ciudad Nezahualcóyotl, ni a escenarios de ese tipo. Así que fue la gente de nuestra corriente. Formamos la Coordinadora Juvenil Metropolitana, hicimos un gran concierto en el Palacio Municipal, un evento de protesta al que asistieron Rosario Ibarra de Piedra y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para darle cobertura al evento porque hubo mucha violencia en los días anteriores y una amenaza muy clara de que íbamos a ser reprimidos. Allí comenzó una campaña contra las racias, contra las redadas policíacas, por los derechos civiles de los jóvenes en toda la ciudad. Y en una ocasión, junto al Auditorio Nacional, estaba Monsiváis presente, había un concierto de rock, que era la manera de convocar,
convocarnos, de encontrarnos en estas protestas, y nos acercamos a Carlos y le dijimos que los muchachos querían que hiciera uso de la palabra. Y Carlos Monsiváis dijo, mi mensaje es, nos lo puso por escrito y lo leyó Ricardo Bautista, es que no pidan mensajes, sino que los emitan. Y esto tiene que ver con que Monsiváis recorre la escena nocturna, se aproxima a las fiestas de San Juditas Tadeo, está en las racias en esa, en las asambleas del Che Guevara, en la organización de las marchas del orgullo homosexual, hablando con las feministas, construye un abanico de causas. Y también, por supuesto, se desespera. O sea, finalmente el movimiento feminista adquirió una fuerza, una relevancia, una dimensión nacional, reformó las leyes, el movimiento de la diversidad sexual obtuvo conquistas históricas al cabo de los próximos años. Monsiváis haciendo política. Es algo que a lo mejor los que estamos aquí en algún momento se nos volvió más o menos costumbre conocerlo, pero creo que sería interesante para la gente también escuchar al respecto. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando Carlos se molesta en la lucha contra el SIDA, en México, el primer congreso que se hace, y lo hace la Secretaría de Salud, sobre SIDA es 1988. Y a mí Carlos me habla y me dice que yo ya estoy programada para estar en una mesa sobre SIDA y sociedad civil. Yo ya llevaba 10 años de estar cerca de Carlos. A mí Carlos me busca en 1977, cuando escribo yo un artículo que se llamó Lesbianas y Feministas en el periódico Universal, y me habla por teléfono un día y me invita a tomar un café, y a partir de ahí, pues yo era seguidora total de Carlos, ¿no? Entonces me invita a ese congreso, ¿no? Y en ese congreso, en la mesa, estaba una güera platinada preciosa que al terminar mi intervención se para y dice, yo soy prostituta, y se echa todo un rollo de por qué las prostitutas y el SIDA y el uso del condón. Y ahí yo empiezo una relación política con el grupo de trabajadoras sexuales de la Ciudad de México. Y las trabajadoras tenían broncas porque en ese momento el trabajo sexual se negociaba con los delegados en lo que eran los puntos tolerados, donde les dejaban pararse, ¿no?, para ofrecer sus servicios. Y habían 2 delegaciones en donde estaban teniendo problemas y habían pedido ellas citas y citas y citas con los delegados y no las pelaban. Entonces me dijeron, oye, dile a tu amigo Monsiváis que nos consiga una cita. Entonces me acuerdo perfecto, le hablé a Carlos, ¿no? Carlos le habló al que era el delegado en la delegación Cuauhtémoc, Ignacio Vázquez Torres, que luego fue gobernador en Guanajuato. Imagínate, en ese momento cualquier político mexicano, esto está en 89 ya, o 90, cualquier político que Monsiváis le hablara por teléfono, lo que quisiera, ¿no? Le dio cita para ese mismo día en la tarde. Claro, Carlos no le dijo que iba a ir acompañado. Yo me acuerdo de la cara de Vázquez Torres, porque salió él a abrirle la puerta a Monsiváis, y iba Monsiváis, y detrás de Monsiváis iba yo con 8 de las representantes de las trabajadoras sexuales, ¿no? Se emboletaba a morir en las causas. No le daba ñáñara, lo invitamos, imagínate, al congreso sobre maternidad voluntaria y contra el despido en embarazo. Éramos puras mujeres en el presidium y Carlos Monsiváis. Yo tengo fotografías de todos los eventos en donde era Carlos rodeado de feministas, ¿no? El primer evento que hicimos de gire, de la despenalización del aborto, que nadie nos peló, llamamos a la prensa y nadie llegó. Yo dije, no, pues la segunda vez, ¿quién va a ser el orador? ¿No? Como comprenderás, se nos llenó el lugar. O sea, era tiro por viaje. Pero yo quisiera, antes de que otros cuenten sus anécdotas, recordar otra de las causas importantes de Carlos, que no ha sido todavía un movimiento fuerte como de los que estamos hablando, que es el tema de los animales, ¿no? O sea, yo la primera vez que lo oí hablar, ¿no?, en contra de la crueldad hacia los animales y por la defensa, ¿no?, de una
sociedad en donde el maltrato a los animales pudiera ser erradicado, ¿no? A mí me impactó, digamos, él y yo teníamos un vínculo muy fuerte a través de los gatos, ¿no? Que eran nuestros bebés y nos hablábamos en las mañanas para preguntarnos cómo estaban y cosas así. Pero su posición política en la defensa de los animales es algo que no ha sido tan conocido, porque tampoco es que haya un gran movimiento de defensa de los animales en México, ¿no? Él hizo en el 2009, fue el orador en este proyecto de partido que se llamó México Posible, y él fue el primer orador, y su discurso fue justamente sobre la defensa de los animales. Y sí me gustaría que entre sus causas, ¿no?, se tenga como muy presente que sí fue algo que le importaba y que le dolía muchísimo, ¿no? Entonces, nada más quería así como que no lo olvidemos. Y claro, es que hay un tema. Monsiváis participa en la fundación de múltiples iniciativas, siempre. Y creo que en la segunda mitad de los 70 esto va adquiriendo un ritmo y una constancia que no dejarán de crecer. Es decir, participa en la fundación del 1+1, pero también de Nexos, también de FEM, participa, ve con buenos ojos la unidad de la izquierda después de la Lope, ve con buenos ojos, por supuesto, además ahí tiene una razón personal por su pasado en la Juventud Comunista, su pasado incomprendido en la Juventud Comunista, su lucha contra el dogmatismo, contra la burocracia, contra las burocracias partidistas particularmente, ve con buenos ojos el esfuerzo que encabeza Martínez Verdugo, el PSUM, y posteriormente es determinante, su opinión influye, está ahí en la unidad de las izquierdas y de la corriente democrática, en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, participa en la fundación del PRD, participa de forma muy importante. Ahí a mi generación es ahí donde le toca ver a Monsiváis de cerca, hacer política con él. A mí me lo presentó Oscar Moreno en 1994, veníamos llegando de la selva Lacandona y a llevarle en mano un mensaje del subcomandante Marcos en torno a la idea donde Marcos le preguntaba qué idea tenía Monsi sobre cuál debía ser el sentido de la Convención Nacional Democrática, la postura de los zapatistas en torno a las elecciones. Y bueno, y ahí platicamos de eso y discutimos cosas, en fin. Luego Monsiváis con el zapatismo tiene un lazo muy importante, ahí también andaba Alejandro, me acuerdo muy bien, un lazo muy importante donde es de los primeros en leer cómo de la primera declaración de la Selva Lacandona y la sorpresa de un grupo armado aparece en la escena, pasamos a leer lo que la palabra de los zapatistas, la segunda declaración de la Selva Lacandona, este mensaje que es mucho más influyente, que habla de democracia, justicia, libertad, pluralidad, que pone en el centro a las comunidades indígenas como otro gran sector marginado. Y Monsiváis se compromete, participa, milita de todas las formas posibles, va a la selva una y otra vez, se llena de lodo, convive con activistas de todos los tipos y todos los signos. Ya creo que para esas alturas no le era tan simpático, particularmente viajar 18 horas, llegar lleno de lodo a la selva. Y después la historia sigue, pues sigue en la democratización de la ciudad en el 97, está cerca de los gobiernos de la ciudad, influye en la agenda. No vota por Fox, por cierto, eso es importante decirlo. Mantiene su convicción con la laicidad. Y pues, por supuesto, eso está relatado en Apocalíptic, estaría en el surgimiento, en los primeros albores de esto que sería el movimiento López Obradorista. Eso está en el Carlos que hace política y está también, por supuesto, en su obra. Es decir, permanentemente está registrándolo. A entrada libre le siguieron los rituales del caos, Apocalíptic. Es decir, nunca dejó de ponerlo por escrito, de escribirlo en sus artículos, de burlarse con absoluta
absoluta libertad y disfrutándolo pues en Por mi madre, bohemios. Y entonces no deja Carlos de ser parte de estos procesos, de influir en ellos. Alejandro, Fabricio, esta presencia de Carlos, ¿cómo influye al final en lo que va pasando? ¿Qué recuerdan ustedes, pues, ¿no? ¿Cómo vive Monsiváis esos pasos que se dan, esas victorias que se tienen, porque también esas derrotas que se tienen, perdón, le toca sufrirlas, las lamenta, y sin embargo sigue ahí? Yo creo que Carlos fue un muy buen observador, ¿no? Yo creo que su sabiduría parte de que era muy perspicaz en observar, ¿no? Y, por ejemplo, escuchándote sobre lo de la modernidad y las modernidades, la modernidad que impuesta y las modernidades de abajo, recuerdo una anécdota con los Panchitos. Ustedes recordarán esa banda de Santa Fe que asoló en los 80s pues una banda, digamos, eran jóvenes desempleados que no tenían, digamos, futuro y que pues se encontraron de la manera un poco vandálica, un tanto de sobrevivencia. Pues Carlos tuvo una plática con ellos, lo invitaron a intercambiar puntos de vista a los Panchitos. Y me acuerdo que ellos querían oponerse a la construcción de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, que eran los terrenos de los Panchitos, ¿no? Y les pusieron a Carlos los motivos de por qué no querían que la universidad se construyera ahí. Y Carlos les dijo, no, ustedes no pueden oponerse a que se construya una universidad. ¿Cómo pueden? No pueden, aunque sea privada, eso no puede ser. Dice, ¿por qué no mejor aprovechan la coyuntura y por qué no sacan de la Ibero, digamos, por decirlo de alguna forma burda, no lo dijo así, ¿no? El provecho posible, ¿no? Digamos, si la Ibero se va a construir en esos terrenos de marginación, no existía todavía este Santa Fe que conocemos, ¿no? Que es otra ciudad aparte, esta Santa Fe lujoso. En realidad, donde se construyó todo eso eran unas minas abandonadas y estaba cercado pues por colonias muy marginales, ¿no? ¿Por qué no mejor negocian, ¿no? Negocian políticamente con los delegados, con el gobierno de la ciudad y con la Ibero, con las autoridades de la Ibero, y exigen algo a cambio, ¿no? De que se construya esa universidad en sus terrenos, ¿no? Y eso pues también lo define a Carlos, ¿no? Y recuerdo otra anécdota en lo que decía Cinti a veces Carlos se desesperaba por la tardanza o por la quería ver en movimientos, por lo menos en los movimientos de lucha contra el SIDA, él quería ver un movimiento mucho más combativo, porque no había medicamentos, porque había mucha homofobia, porque se discriminaba mucho a enfermas y enfermos cuando llegaban a hospitales o a centros. Y recuerdo una vez en Monterrey que lo acompañé, bueno, tuvimos un evento sobre VIH-Sida en Monterrey, y al final los grupos de VIH-Sida de Monterrey le invitaron a un bar a que platicáramos, a un intercambio de ideas, ¿no? Y entonces empezaron a platicar todo lo que hacían, y entre lo que hacían era dar talleres de empoderamiento, de empoderamiento a las personas en el uso del condón, ¿no? De la negociación del uso del condón, sobre todo las mujeres que negociaran con su pareja que se pusieran el condón, ¿no? Entonces son talleres de empoderamiento. Y Carlos, después de escucharlos, les propuso que en lugar de talleres de empoderamiento, mejor hicieran talleres de encabronamiento, que eso era lo que se necesitaba, que se indignara a la gente para que él hiciera salir y protestar, ¿no? Porque no había medicamentos, porque se estaba discriminando a la gente, ¿no? Eso, me parece que estas dos anécdotas ilustran muy bien a Carlos. Y en cuanto a lo de la modernidad, yo creo que Carlos veía un poco en la secularización, en lo que llamaba proceso de secularización, un poco la liberación, digamos, por lo menos de los cuerpos de la sexualidad. El proceso de secularización para él era muy importante en la liberación de los cuerpos de la sexualidad, ¿no? Es decir, liberarte de esas culpas, de esos dogmas, de esas vergüenzas, ¿no?
Carlos definía la culpa como la policía de la conciencia, que te limitaba, que te imposibilitaba actuar, ¿no? Que te paralizaba, ¿no? Y el proceso de secularización iba logrando a que las personas se liberaran, sobre todo gays y lesbianas y personas trans, nos liberáramos de esas vergüenzas, culpas que las generaciones anteriores de gays y lesbianas les impidieron actuar, ¿no? Que tuvieron. Y por eso a Carlos le parecía muy importante empujar ese proceso de secularización en el país, ¿no? Sí, le faltó tiempo a Monsi, porque hay que recordarlo también, Monsi muere a los 72 años, es en realidad bastante joven, no le toca vivir, por ejemplo, el movimiento, bueno, no le toca vivir el peñanietismo, cosa que creo que celebra ahí donde esté. Se lo hubiera pasado entre divertido y encabronado, pero por ejemplo no vive el 130, el Yo Soy 132, no vive lo que ocurrió el 1 de julio de 2018. Sin embargo, Fabricio, esto es algo sobre lo que tú has escrito. Una de las últimas grandes batallas de Monsiváis es la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006, la oposición al fraude, el combate primero al intento de Vicente Fox por desaforar a Andrés Manuel. Lo vive intensamente, participa de todas las formas posibles. Una vez más, le llamas para pedirle que firme un desplegado, lo reescribe, te regaña, hace una propuesta alternativa, les dice a todos preparatorianos, hay que buscar otra manera. En fin, le faltó tiempo. Más adelante voy a hacer esa pregunta tan complicada que tiene que ver con qué diría hoy Monsiváis. Esto es pues evidentemente es una conjetura muy, muy aventurada, pero Monsiváis y sus últimas batallas, pues, ¿no? ¿Cómo las vivió? Tú estuviste muy cerca de él. Y luego vamos a esto de Monsiváis y el presente político actual. Sí, lo que hay que decir sobre eso es que, bueno, Monsiváis para nuestra generación es el que enuncia, digamos, lo que resulta un movimiento, ¿no? Nosotros en los derrumbes del terremoto no sabíamos que éramos la sociedad civil, él la enuncia y dice, están ocupando los espacios de poder cotidianos de la Ciudad de México y por lo tanto esto es una toma del poder, esto no es solamente ayuda caritativa de los chavos en los derrumbes, él ve otra cosa, lo enuncia y entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Esto es un procedimiento, digamos, bastante conocido, que es que, bueno, al nombrar tú las cosas, adquieren un sentido distinto y se constituyen como tales, ¿no? Y eso es lo mismo que hace con la diversidad, con los feminismos, con esto que decía Marta de el invento, porque él lo inventa, este luchador que se llama el superanimal, que está a favor de los derechos y que son de los primeros que se paran afuera de la Plaza de Toros México a pedir que se prohíban las corridas de toros. Y entonces nombra también en Apocalíptic, en su famosa crónica sobre el desafuero de López Obrador, nombra ese movimiento como una nueva izquierda y a lo que se refiere exactamente es a que es una izquierda que está en la protección de la legalidad. Curiosamente, ¿no? Una izquierda que había estado, digamos, empujando la legalidad hacia otros parámetros, en el momento del desafuero hay una izquierda que protege la legalidad, que protege la elección, la legitimidad de alguien electo, como es el caso de López Obrador en la Ciudad de México, y que después, bueno, será el presidente, pero lo que él ve ahí es precisamente una nueva oleada de ciudadanos que no están, digamos, enunciando
la idea de la justicia como el fin de la impunidad, ¿no? Donde las dos cosas van de la mano, digamos, no la desconfianza completa, y que en el caso del López Obradorismo, él enuncia esta nueva izquierda, que es una izquierda en protección de la ley, desconfiada de la impunidad, de los jueces, de los ministerios públicos, de los abogados, de la policía, y que reivindica, o se apropia más bien, Monsiváis es el gran, cronista de las apropiaciones populares de los medios de dominación, se apropia en el López Obrador de esa legalidad y la defiende, ¿no? Y entonces ahí ve él una nueva izquierda, pero como hemos dicho todos aquí, siempre desconfiado. Unos chavos se le acercan en la crónica, le dicen, esto ya no lo para nadie, y él dice, ¿cuántas veces he escuchado eso? Así es. Para ir concluyendo, un poco les pregunto, lo decía al principio, ¿están ustedes de acuerdo en que al final Carlos traza consciente, inconscientemente, deliberadamente o no, una idea, un modelo de la mejor izquierda posible, que desde su punto de vista es la que se necesita para transformar las cosas, y esa mejor izquierda posible, que es a lo mejor también utópica, porque ahí tienen que ver sus encabronamientos, sus neurosis, sus desesperaciones, pues es una izquierda que tiene que ser, primero, tener una dimensión ética integral, es decir, tiene a la ética como algo que la funda en cada uno de sus cimientos. Es una izquierda, decíamos, liberal, laica, plural, que, bueno, es pacífica, apuesta por la movilización pacífica de masas como principal herramienta, por ganar los debates en la opinión pública, y apuesta por la inclusión de todas las diversidades, pues. No sé si ustedes estén de acuerdo con esa idea. Y después, hay un par de entrevistas que da Monsiváis en sus últimas apariciones en público, poco antes de morir. Hay un mensaje pues de mucha preocupación, de cierto pesimismo, un poco resumida en esta idea que dijo un par de veces de lo único que me consuela del presente es que el futuro será peor. Y dice, veo como última esperanza las resistencias. No espero mucho de la clase política, no espero nada. Es una clase política que no tiene remedio. Aventura algo que tal vez a muchos nos tocó, nos tardó en caer el 20, es algo que nos tardamos en darnos cuenta. Dice, la transición democrática solo trajo impunidad, corrupción, traiciones a la causa, y eso está en todos los partidos políticos. Ve entre las cosas que pueden significar una esperanza, la resistencia, y particularmente lo que tiene que ver con la defensa de las libertades y el Estado laico, ¿no? Una idea básica, pero bien fundada de apuesta por la igualdad también, tiene que ver también con esta lectura que comienza a tener y a difundir, a buscar poner en la mesa sobre la herencia liberal, que se plasma pues en las herencias ocultas, este maravilloso libro sobre sobre los liberales. Obviamente, dice, la derecha es una cosa que nos va a llevar al siglo XIX, pues, ¿no? Es parte de esta gigantesca crisis. Y entonces voy a la pregunta, ¿cómo, a la luz de lo que ustedes vivieron con Monsiváis, a la luz de su conocimiento del pensamiento y de la obra de Monsiváis, hago esta difícil pregunta: ¿cómo ven la realidad actual? ¿Pueden decirme o no, aventurar o no, cómo lo vería Monsiváis? Yo creo que no hay mucho que adivinar. Yo creo que a Carlos Monsiváis hay que leerlo. Porque hay una lógica en su aproximación a los movimientos sociales, a la resistencia, a los movimientos de resistencia, bastante transparente. Por otro lado, creo que también Monsiváis decía, vistos desde fuera, los movimientos sociales parecen producto de la espontaneidad
salen de la nada, de pronto irrumpen sin que nadie lo pudiera prever, pero vistos desde adentro son la concreción de muchas experiencias acumuladas, de mucho trabajo de crítica realizado y su confluencia en un tiempo, en un momento propicio, ¿sí? Entonces ya no es tanto la espontaneidad, sino también el trabajo acumulado, las disputas, las conclusiones a las que se van llegando. Y entonces, aquella noche en la que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, yo creo que merece una lectura monsivallana. Todo el proceso, es decir, el levantamiento de la sociedad civil para ponerle fin a un determinado orden político, con todas las expectativas que la gente va colocando en el hecho de colocar a López Obrador en la presidencia, merecen un buen análisis monsivallano. La gente empujó, la gente se levantó, la gente rompió todos los diques, lo hizo de una manera absolutamente contundente, pero mucho de lo que la gente espera no está dicho, ¿sí? No, es lo que, tomando en cuenta lo que decía Fabricio, ¿no? De que para que un acontecimiento se constituya, tiene que también ser dicho. Mucho de lo que la gente vivió a lo largo de toda la campaña electoral presidencial última no fue formulado claramente en un discurso, ¿sí? La gente lo tiene que decir, eso está pendiente. La gente tiene que decir, nosotros somos feministas, nosotros estamos por la diversidad, nosotros defendemos a los animales, nosotros defendemos al medio ambiente, y no tiene por qué ser la voz presidencial la que lo diga. Tiene que ser un ejercicio fraguado desde abajo, entre muchos, y buscando que sea entre todos. También frente a formas de protesta que se muestran sectarias y sobreideologizadas, Carlos Monsiváis también se pronunció ante la prioridad que se le da con mucha facilidad a la violencia. También Carlos Monsiváis se pronunció con absoluta claridad. También la idea de convertir las demandas de una minoría y de un grupo en demandas de toda la sociedad, ¿sí? Siempre fue muy, muy insistente en que lo marginal tenía que ocupar el centro, en que no debíamos regocijarnos en nuestra marginalidad, ni en el carnaval, ¿no? Ser felices por ser unos punks miserables, no. Esto que les dijo a los panchitos que cuenta Alejandro Brito, ¿no? Es decir, también ustedes tienen que ser parte del conjunto de la sociedad, etcétera, participar en ello. Escuché alguna vez a Marta Lamas decir que Monsiváis le recomendó la lectura de Saúl Alinsky, El Tratado para Radicales, y creo que a los panchitos les debe haber dicho lo mismo. Léanse a Alinsky, ¿sí? Vean cómo los barrios pobres de Chicago enfrentaron el predominio de la mafia de Al Capone, cómo hicieron alianzas con las iglesias, con los sindicatos, para reconstituir sus comunidades, para rescatar sus territorios. Creo que todo eso no se ha decidido, ¿sí? La gente todavía puede decir mucho y hay que apostar a eso. Yo creo que Monsiváis estaría apostando a que esto se decante por la izquierda antes que por la otra posibilidad que está latente. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Olvidé recordarles que la idea era que en la última intervención habláramos se recomendara un libro, se mencionara un libro que para ustedes ha sido importante en el entendimiento de el monsivaisianismo. Entrada libre, por supuesto. Muy bien. Marta, ¿cómo veríamos Monsiváis presente? Yo recomiendo, por supuesto, Misógino Feminista, que son la recopilación de los artículos sobre feminismo de Carlos. Y bueno, Oscar ya dijo mucho. Yo quisiera traer aquí algo que Carlos nos criticaba mucho a las feministas cuando venían a nuestras reuniones, ¿no?
En las reuniones era muy propositivo, era cuidadoso, era crítico, aportaba, y luego en la noche o al día siguiente me hablaba por teléfono y despotricaba contra el antiintelectualismo que encontraba en muchísimas de las activistas. Yo creo que su crítica a esta postura antiintelectual, ¿no? Es algo que a mí me sirvió muchísimo también para ubicarme y para poder navegar las procelosas olas de los distintos feminismos. Él defendía muchísimo que sin una transformación cultural no íbamos a conseguir la transformación política que queríamos y que no era algo que se iba a dar en los árboles, ¿no? Sino que había que trabajar para conseguir esa transformación y que el trabajo intelectual, la lectura y la crítica eran indispensables. Y luego su postura ética del fin no justifica los medios, sino que en los medios va implícito el fin, era algo sobre lo que pasaba y pasaba y pasaba. Y en ese sentido, tú preguntabas que cómo vería hoy, por ejemplo, la marcha maravillosa del 8M y luego la del 9M. Y bueno, digo, no puedo hablar por él, a él le fascinaba, digamos, la explosión, ¿no? En las calles de gente, ¿no? Creo que eso le hubiera encantado, pero también creo que el tema de la violencia era un tema en donde él tenía una postura muy, muy clara, ¿no? Y él apostó por la no violencia siempre, y yo creo que eso sí nos estaría haciendo una crítica muy fuerte a los grupos feministas que usaron, ¿no? En la marcha también sus explosiones de violencia. Fíjate que él los últimos años, antes de morir, los domingos comíamos juntos. Mi Alejandro, Rolando Cordera, Bolívar Echeverría, Chema Pérez Gay, ¿no? Y a veces en casa de Chema Pérez Gay, cada 15 días, llegaba Andrés Manuel, llegó todavía con Beatriz embarazada de Jesús, ¿no? Y era bien interesante porque la impresión que yo tengo, no sé, a ver ahora Alejandro, que habla después de mí, que piensa, pero le gustaba la parte de animal político de Andrés, ¿no? O sea, obviamente que estaba con él, ¿no? Pero también como que le desesperaba mucho que no hacía caso. Me acuerdo de 2 o 3 veces que Andrés le mandó un discurso o algo que quería que se lo corrigiera y Carlos se lo corrigió, a mi juicio se lo súper mejoró. Y luego Andrés lo volvió a leer como lo había hecho, pues, ¿no? Entonces yo creo que él obviamente hubiera disfrutado muchísimo el triunfo de Andrés Manuel, pero también creo que sería uno de sus críticos más implacables en este momento, ¿no? Esto que creo que también lo decía Alejandro o lo decías tú, de que nunca fue complaciente con nadie, ¿no? Y no lo hubiera sido con el gobierno actual, aunque él hubiera votado por este gobierno. Alejandro. Yo creo que Carlos era esencialmente un pesimista, porque decía que para ser optimista había que tener mucha imaginación, decía, ¿no? Pero él decía que estaba en un duelo entre pues el pesimismo de su razón, pero el optimismo de su voluntad, ¿no? Estaba siempre en ese duelo, ¿no? Y yo creo que Carlos siempre habló de la izquierda social, ¿no? Porque la izquierda partidaria para él, como decía Cinti, dejaba mucho que desear. Una izquierda mexicana, una izquierda que no se había desprendido del todo del autoritarismo y que no se ha desprendido del todo del autoritarismo, y siempre reivindicaba mucho la democracia o la democratización, pero no en términos formales, tanto en términos formales, sino él hablaba incluso de la democratización de la vida cotidiana. A él le parecía muy importante la democratización del trato con los políticos, por ejemplo, ¿no? Le parecía que era fundamental que se rompiera esa jerarquía, que se rompiera esa formalidad, ¿no? Y entonces yo creo que él apostaba por eso. Y su desencanto con la izquierda también fue porque su grupo intelectual, agrupado en nexos, se apantalló por el proyecto salinista, ¿no?
y Carlos se deslindó, se separó mucho de él, y eso le dolió mucho, porque era un grupo con muy buen nivel, con el que tenía mucha interlocución, ¿no? Con el que discutía mucho, con el que se formaba mucho y intercambiaba muchos puntos de vista, ¿no? También. Y cuando los vio subirse al carro salinista del neoliberalismo, él se deslindó, ¿no? Incluso hasta les dejó de hablar, ¿no? Y de ahí le pesó mucho a Carlos, la verdad, eso sí le dolió, ¿no? ¿Y cómo vería hoy Carlos? Yo creo que sí, concuerdo con Marta, sería muy crítico, estaría muy entusiasmado con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, porque él participó en algunas movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, ¿no? Pero también ahora vería con muy malos ojos ese intento de Andrés Manuel López Obrador por moralizar a la sociedad, ¿no? Por esos discursos o mensajes religiosos, me parece que no los vería bien, ¿no? Porque Carlos defendió mucho el Estado laico, fue también una de sus banderas, ¿no? de Carlos, ¿no? El deslinde de los políticos entre sus creencias y su responsabilidad como funcionarios, ¿no? Y en cuanto al movimiento LGBT actual, yo creo que les diría que igual un poco como lo que narraba Oscar, que les dijo a las feministas de Cuarto Creciente, que no se desesperaran, que vieran lo que se ha ganado, ¿no? Porque las generaciones actuales de personas LGBT piensan que no se ha avanzado nada, piensan que no se ha conquistado nada, piensan que no, en ese terreno la sociedad no ha avanzado, ¿no? Y Monsiváis les diría, no, vean ustedes todo lo que se ha ganado, vean, no sean tan pesimistas en ese sentido, ¿no? No, vean de verdad todo lo que ha avanzado y todo lo que ha ganado la sociedad. Y aprovecho para, pues ahora sí, hacer el comercial y recomendarles esta lectura de Que se abre esta puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, donde Carlos reflexiona sobre el tema, uno de sus temas que más le apasionaban, y que ahora lo publicó Paidós en el año que murió Carlos, pero ahora la buena noticia es que el Fondo de Cultura Económica ya lo volvió a editar y pronto está en línea y pronto va a estar en físico. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Estimado Fabricio, Carlos y el presente. No, bueno, yo no Presente a la luz de Carlos. No sería capaz de decir qué diría Carlos Monsiváis ahora sin meter mis propias opiniones escudándome en Monsi, pero leería yo nada más dos frases de Monsiváis, una dedicada a la derecha mexicana y dice, el desconocimiento de lo real es la única claridad de la autocracia. Y para la izquierda tiene esta otra: la incondicionalidad destruye toda solidaridad. Muy bien, pues no hay mejor manera de cerrar. Yo me atrevo a decir que sí extrañamos a Monsiváis, sí nos hace falta Monsiváis, y creo que algo que aquí se mencionaba, lo decía Alejandro, está en el centro, y es el papel que jugaba Carlos Monsiváis como constructor permanente de un puente de la memoria, de las memorias, un puente además que estaba alimentado de las visiones, las aspiraciones, las derrotas, los dolores, las alegrías de sectores de la sociedad que las élites, que quienes vivieron acostumbrados a un México jerarquizado de privilegios, opresivo, pues no veían. Y creo que eso, que es las voces de lo marginal en el centro, es lo que Monsiváis nos aportó. Nos sigue aportando porque finalmente, insisto, nos aportó una suerte de marco teórico para entender la realidad y para buscar maneras para transformarla. Y creo también, me acuerdo de un debate que sostuvo con Pablo Gómez cuando Gómez presentaba su libro sobre el 68, que se llama La historia también está hecha de derrotas, donde Monsiváis le criticaba a Pablo durísimo el nombre. ¿Cómo que la historia también está hecha de derrotas? Hay que reivindicar lo que produjo el 68 como una gran victoria. Creo que Monsiváis estaría orgulloso por lo logrado y estaría
por supuesto, empeñado en defenderlo. Y, por supuesto, sería crítico siempre, porque si no, dejaría de ser Monsiváis, así como dejaría de serlo si no se estuviera riendo, burlando y entendiendo las cosas, invitándonos a entenderlas también con humor y con ese optimismo construido a partir del equilibrio con el pesimismo, el conocimiento, la cultura finalmente, ¿no? Pues básicamente creo que hemos terminado, hemos llegado más o menos a buen puerto en este conversatorio. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan dado su tiempo, y a la gente que nos vio en este stand de la Ciudad de México en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con, en el caso de este espacio, con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Algo más que quisieran decir para despedirse? Miau. Muy bien. Perfecto. Adiós. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.